Hola, en esta oportunidad presentamos la exposición final del proyecto titulado Deficiencias en la política de inclusión de la diversidad cultural y grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa, un análisis en el municipio de Manaure, La Guajira, como requisito de la asignatura Evaluación Institucional, presentado por los docentes Grismaldo Elías Solano Carrillo y Elin Raquel Márquez Gulloso. La institución educativa La Milagrosa, ubicada en el municipio de Manaure, Colombia, enfrenta desafíos significativos en cuanto a la implementación de la política de inclusión para la diversidad cultural y grupos poblacionales, como en la comunidad indígena Guayú, en un contexto de pobreza rural y dispersión demográfica. Este estudio busca examinar las deficiencias de dicha política, destacando brechas en la pertinencia cultural y en el acceso equitativo a la educación. Desde una perspectiva crítica, Payá señala que las políticas de inclusión se quedan en el nivel del discurso y de los documentos, sin traducirse en prácticas efectivas y sostenibles para las instituciones educativas, lo que agrava la brecha entre lo declarado y lo actuado. Este señalamiento resulta pertinente al examinar la política de inclusión en escenarios concretos como la institución educativa La Milagrosa, en donde todavía coexisten lineamientos formales de la inclusión de la diversidad cultural con prácticas pedagógicas homogenizadas y descontextualizadas. Frente a esto surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las deficiencias en la política de inclusión de la diversidad cultural y de los grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa? ¿Y de qué manera dichas deficiencias se expresan en las prácticas educativas y en las experiencias escolares de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos vulnerables? Para dar respuesta a estas preguntas se formula el siguiente objetivo. Evaluar las deficiencias en las políticas de inclusión de la diversidad cultural y grupos poblacionales en la institución educativa La Milagrosa para proponer lineamientos de mejora que favorezcan la educación equitativa e intercultural. Como medidas específicas se identificarán las prácticas pedagógicas actuales con la inclusión de la diversidad cultural y se determinará su coherencia con políticas nacionales. Luego se describirán las percepciones, las experiencias y la participación de la población estudio en los procesos de inclusión. Finalmente se analizarán las brechas, las limitaciones y las tensiones existentes entre la política actual de inclusión y su aplicación en el contexto institucional. Dentro de los conceptos claves de la investigación tenemos la educación inclusiva, que se define como un proceso que busca eliminar las barreras estructurales, normativas y sociales para garantizar una educación equitativa para todos. Para esto se requieren actitudes docentes, sensibilización comunitaria e infraestructuras adaptadas. En cuanto a la diversidad cultural, se reconoce la realidad pluriétnica en Colombia, en donde los grupos indígenas y demás poblaciones exigen una educación intercultural y que se reconozcan sus lenguas y sus cosmovisiones. Finalmente, políticas para grupos vulnerables exigen concertación con comunidades y alineación con marcos como la Declaración de Salamanca. Diseño de la investigación. La metodología de este proyecto se alinea con las preguntas de investigación adoptando un enfoque etnográfico descriptivo. La muestra intencional y no probabilística tiene 30 participantes, de ellos 18 estudiantes, 7 docentes y directivos y 5 padres de familia. El tipo de investigación fue cualitativa, con inmersión prolongada y triangulación de datos. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas semiestructuradas, observación no participante, análisis documental y grupos focales. Continuamos con el formato de la entrevista. Esta consta de preguntas abiertas sobre deficiencias en currículo, discriminación y experiencias escolares, pertinentes para dar desarrollo a los objetivos de la investigación y generar resultados claros que permitan identificar falencias y proponer soluciones. Un ejemplo, la pregunta número 3. ¿Cómo percibe la implementación de las políticas de inclusión en las prácticas pedagógicas diarias y qué brechas nota entre las normas establecidas y la realidad del aula? La validación del instrumento. El método de pilotaje o prueba piloto es esencial para validar instrumentos cualitativos como guías de entrevistas, permitiendo detectar ambigüedades, mejorar la claridad y asegurar la pertinencia de las preguntas antes de la aplicación masiva. Según Cohen, Mannion y Morrison 2007, el pilotaje implica aplicar el instrumento a un grupo reducido similar a la muestra objetivo, de 5 a 10 participantes, registrar observaciones sobre comprensión y flujo, analizar respuestas para ajustes y reformular ítems basados en retroalimentación. La parte del procedimiento, tenemos una tabla en donde tenemos en las columnas tiempo versus actividad.
En el primer mes está la obtención de los permisos institucionales y consentimientos informados. En los siguientes 3 meses se hace la inmersión etnográfica, una observación en la institución, 2 días por semana. Las siguientes 8 semanas está la aplicación de entrevistas y grupos focales. Y las últimas 4 semanas se realiza la transcripción, la codificación abierta y la triangulación para saturación. Para validar el instrumento seguimos los siguientes pasos. Primero la selección de la muestra, que fueron 5 estudiantes, 3 docentes, 2 pares de familia representativos de la institución. Luego se aplica la entrevista, la cual fueron en sesiones grabadas de 20 minutos. Luego viene el proceso de evaluación, donde analizamos si hay preguntas ambiguas, la duración, la relevancia temática y la saturación de respuesta. Luego tenemos el análisis de transcripciones, para luego al final hacer los análisis, ajustes y documentar y revalidar. Este pilotaje aplicado aquí confirma la guía como válida para la investigación. Entramos ahora a los resultados e interpretaciones. De las respuestas obtenidas en las 30 entrevistas realizadas a docentes, estudiantes, directivos y padres de familia, emergen serias deficiencias en la política institucional de inclusión, como la ausencia total de contenido sobre diversidad étnica wayú o afrocolombiana en el 80% de las menciones, evidenciando un currículo eurocéntrico que ignora realidades locales del departamento de La Guajira. Las limitaciones para recomendaciones influyen en falta de recursos, presupuesto cero para formación intercultural en el 60%, resistencia docente por sobrecarga laboral y ausencia de monitoreo institucional, obstaculizando una cultura escolar inclusiva. Se sugiere priorizar talleres obligatorios y revisión curricular participativa. Las conclusiones. La conclusión revela un primer acercamiento problemático marcado por brechas entre el discurso normativo nacional y la implementación local. Las políticas de inclusión, aunque respaldadas por marcos constitucionales y esfuerzos interculturales en la región wayú, enfrentan obstáculos como la falta de estrategias pedagógicas adaptadas, escasa formación docente en interculturalidad y tensiones entre la autonomía indígena y los modelos educativos estandarizados. Para avanzar, urge integrar evaluaciones participativas con comunidades wayú, fortalecer competencias docentes en inclusión étnica y ajustar políticas locales en la diversidad cultural. Este enfoque inicial subraya la urgencia de pasar de la retórica a prácticas inclusivas efectivas. Referencias bibliográficas. Agradecerles a todos por su atención.